Buenas tardes y bienvenidos, mejor dicho, buenas noches y bienvenidos todos a esta catequesis que don Francisco nos dirige todos los sábados para hablarnos en esta escuela de oración sobre la parte del Catecismo de la Iglesia Católica que habla sobre este tema, sobre la oración. Hoy el señor arzobispo va a profundizar en los puntos del Catecismo de la Iglesia Católica del 2838 al 2845, los cuales nos explican lo que significa la petición que hacemos al Padre en el Padre Nuestro de perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El cristiano que reza pide ante todo a Dios que le perdone sus ofensas, es decir, sus pecados, el mal que ha podido hacer. Pero si solo comprendiéramos esta primera parte de la frase, ¿no? Perdona nuestras ofensas, podría estar incluida en las otras partes del Padre Nuestro, implícita en las tres primeras peticiones de la oración que el Señor nos ha dado a nosotros, ya que el sacrificio de Cristo es para la remisión de los pecados. Pero nuestro señor arzobispo nos subrayará que en esta petición realzamos también un desbordamiento de la misericordia de Dios. Pero este desbordamiento de la misericordia de Dios no puede penetrar en nuestros corazones si nosotros no somos capaces de amar con misericordia, es decir, mientras que no hayamos perdonado a los que nos han ofendido. Y es que esta petición es tan importante que es la única sobre la cual el Señor vuelve y explica en el Sermón de la Montaña. La oración cristiana, por tanto, llega hasta el perdón de los enemigos. No podemos orar de otra forma, sino pidiendo también perdón por aquellos que nos han ofendido y perdonándoles a ellos. En esta petición del Padre Nuestro, lo que hacemos es transfigurarnos nosotros, los discípulos de Cristo, configurándonos con el Maestro que pide desde la cruz a cada uno de los que les han ofendido: perdónales, Padre, porque no saben lo que hacen. Escuchemos atentamente las palabras de don Francisco. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Como nos decía Alfredo, y que aparece desde el 2838 en adelante, que vamos a comentar, es una petición sorprendente. Forma parte de esas 7 peticiones que decíamos que están recogidas en el Padre Nuestro. Si solo comprendiera la primera parte de la frase, perdona nuestras ofensas, podría estar incluida implícitamente en las 3 peticiones de la oración del Señor, ya que el sacrificio de Cristo es para remisión de los pecados. Pero según el segundo miembro de la frase, nuestra petición no será escuchada si no hemos respondido antes a una exigencia. Nuestra petición se dirige al futuro. Nuestra respuesta debe haberla precedido una palabra. La une un cómo, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Yo cuando confirmo a los miles de chicos y chicas que he confirmado en estos 15 años de obispo, siempre les digo que la mayor expresión del amor es el perdón. Dime lo que amas y te diré lo que perdonas. Dime lo que perdonas y te diré lo que amas. A mucho amor, mucho perdón. A poco amor, poco perdón. A escaso amor, escaso perdón. Hay una frase del padre Lacordaire que yo cito mucho, este gran predicador de Notre Dame de París, que decía, contemporáneo del santo cura de Ars, siglo XVIII, que decía: ¿quieres ser feliz en tu vida un instante? Véngate. Pero si quieres ser feliz toda la vida, perdona. Por tanto, podíamos decir que lo más sustantivo y esencial del cristiano es que su corazón tiene que ser compasivo y misericordioso como el de Jesús. Por eso dice así, como perdona nuestras ofensas. En el 2839 dice así: con una audaz confiada, me encanta esta palabra del Catecismo de la Iglesia Católica, una audaz confianza,
hemos empezado a orar a nuestro Padre. Mirad, ¿por qué tiene tanto sentido este comentario al Padre Nuestro, que lo repite y está en el corazón de la oración cristiana y que está comentando el Catecismo de la Iglesia Católica, y que nosotros estamos dedicando prácticamente ya las últimas catequesis de estos 2 años que hemos dedicado a esta escuela diocesana de oración con ese lema: aprender a orar orando? Porque mirad, como nuestro corazón no viva impregnado del perdón, no sabemos orar, no oramos, no podemos hacer oración. Os he comentado muchas veces que cuando a mí una persona me dice: mire, es que llevo orando mucho tiempo y estoy muy seca y no experimento a Dios, no siento a Dios, me aburro en la oración, que mi oración es muy distraída, es que no siento a Dios. Siempre digo: no te preocupes, que Dios te está tratando como una persona adulta y madura en la fe y no te está dando caramelitos, que suelen ser al principio de la vida cristiana, cuando uno ora. Pero cuando pasa mucho tiempo y la persona me dice: es que estoy muy seco en la vida espiritual, en la vida de oración, siempre me atrevo a hacer la pregunta del millón. Y es esta: oye, ¿no tendrás tú alguna falta de caridad con alguna persona? ¿No será que no perdonas a alguien? ¿No será que llevas en tu corazón un cadáver por el cual tú no eres capaz de perdonar y por eso Dios protesta en tu oración? Porque si tú como cabeza quieres estar unida a la cabeza, que es Cristo, pero estás rechazando su cuerpo, que es la Iglesia, su cuerpo, que son sus miembros, que son los cristianos, su cuerpo, que es toda la humanidad, y estás rechazando, pues cómo el Señor cómo quieres abrazar a su cabeza, que es Cristo, y pegarle patadas a su cuerpo. Solo cuenta un Santo Padre. Si tú ves a una persona, a un amigo muy grande tuyo, y vas y te acercas, le das un abrazo a la cabeza, le das un abrazo fuerte, y de pronto empiezas a darle golpes en las espinillas y en el estómago. Oye, no, pero es que yo a la cabeza sí, pero al cuerpo, a los demás miembros. Y a veces en la vida de oración ocurre eso, que hay gente que quiere tener una profunda unión con Cristo, que es la cabeza, pero no es capaz de perdonar a los hermanos, de tener caridad y un corazón compasivo. Por eso habla de una audaz confianza. Hemos empezado a orar a nuestro Padre, suplicándole, y ahora voy a hacer un resumen precioso del Padre Nuestro que estamos comentando, suplicándole que su nombre sea santificado. Le hemos pedido que seamos cada vez más santificados, pero aún revestidos de la vestidura bautismal, no dejamos de pecar, de separarnos de Dios. Ahora, en esta nueva petición, no volvemos a Él como el hijo pródigo. Precioso: me levantaré, iré a mi Padre. Y nos reconocemos pecadores ante Él como el publicano. Fijaros que todas las actitudes de la oración cristiana son de humildad, de corazón bueno. Y nuestra petición empieza con una confesión en la que afirmamos al mismo tiempo nuestra miseria y su misericordia. Los santos han orado así: tú grande, Señor, yo pequeño; tú santo, yo pecador; tú bueno, yo malo. Han orado de esa manera, ese contraste humilde del que, como decía Sagrarito, esta niña de la parroquia de San Nicolás, que murió como una santa y que escribí yo mi primer libro sobre ella, Una explosión de alegría, y ella decía: cuando oramos, cuando somos humildes, nos metemos a Dios en el bolsillo. Una expresión bellísima de una niña. Cuando uno ora, se mete a Dios en el bolsillo. Por eso termina así diciendo este número: nuestra esperanza es firme porque en su Hijo tenemos la redención, la remisión de nuestros pecados. El signo eficaz e ineludible de su perdón lo encontramos en los sacramentos de su Iglesia. Precioso, sobre todo en el perdón de los pecados, en la penitencia. Es como el sello de que Dios nos perdona. Me levantaré e iré a mi Padre, y el Padre siempre nos acoge, como dice el texto precioso: le besó y le abrazó. Cuando uno vuelve desgastado, cansado, abrumado de la vida, el Señor nos besa y nos abraza y nos perdona siempre. Decía el Papa Juan Pablo II a los sacerdotes en Inglaterra: no existe ningún pecado que limite la misericordia de Dios. Por eso nuestra confianza es infinita en su misericordia
y en su perdón. Por eso continúa el 2840 comentando esta petición tan importante del Padre Nuestro que estamos comentando. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dice así el 2840. Ahora bien, lo terrible es que este desbordamiento de la misericordia no puede penetrar en nuestro corazón mientras no hayamos perdonado a los que nos han ofendido. Mirad, hay muchos cristianos, muchos, se lo digo a los seminaristas, también a los noviciados, lo digo también a los laicos, a los movimientos, a las cofradías, a los sacerdotes, a todo, me lo digo a mí mismo. Tenemos el peligro de que seamos como esos cantos rodados que existen en los ríos de montaña, que está pasando el agua continuamente por encima, pero si tú los abres con una sierra, abres ese canto, no ha penetrado ni una gota de agua. ¿Cuánta gente? Es esa la experiencia. Pasa por ellos, pero ellos no pasan, ellos no son capaces de que les transforme la vida ni el corazón. Son como eso. O sea, y aquí lo dice el texto, ¿no? Tiene que penetrar en nosotros su misericordia y su amor. Si queremos ser hombres y mujeres orantes, porque como no tengamos esas entrañas de misericordia, ¿qué oración podemos tener si no somos y si la oración no nos va haciendo ilimitadamente bueno de corazón? Una persona que reza, que ora y que siga juzgando al prójimo, que siga siendo duro de corazón y de servir, y sigue siendo y no es capaz de tener confianza con los demás ni siquiera, pues está claro que está muy lejos del corazón del Señor. Dice así: al negarse a perdonar a nuestros hermanos y hermanas, el corazón se cierra, su dureza lo hace impenetrable. Lo que yo decía antes, el ejemplo que ponía, ¿no?, de esos cantos rodados que están en los ríos de montaña. Pasa el agua, siglos pasando agua, pero no ha entrado en una gota de agua dentro de ese canto rodado. Hay muchas veces las parroquias, los grupos, las eucaristías, a veces estamos, pero no entra la gracia ni el amor del Señor, no penetra en nuestro corazón. Somos y estamos cerrados herméticamente a la acción de Dios, que es lo que hace una profunda vida de oración. Al negarse a perdonar a nuestros hermanos y hermanas, el corazón se cierra, su dureza lo hace impenetrable al amor misericordioso del Padre. En la confesión de nuestros pecados, el corazón se abre a la gracia. Cuando uno confiesa su pecado, eso tan hermoso que cantan del rey David en el Salmo 50 y que rezamos todos los viernes en los laudes, el miserere. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la medida en que uno descubre en su vida y vive esa dimensión de su abrirse a su misericordia, de confesar su pecado, el Señor se derrite de amor y nos da su gracia. Por eso sigue diciendo en el 2841, esta petición es tan importante que es la única sobre la cual el Señor mueve y explicita en el sermón de la montaña. Lo ha recordado Alfredo antes, ¿no?, que en el sermón de la montaña está explicado, ¿no?, esta petición, esta exigencia crucial del misterio de la alianza. Es imposible para el hombre, pero todo es posible para Dios, ¿no? Claro, por eso es tan importante las bienaventuranzas, decía el Papa Francisco, son el carné de identidad de un cristiano, son el GPS por lo que un cristiano debe caminar. Eso serían las bienaventuranzas, que todas se pueden resumir, ahora que estamos en el mes de junio dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. Están todas resumidas las bienaventuranzas en esta: bienaventurados los que tienen un corazón ilimitadamente bueno como el de Jesús. Esas son las bienaventuranzas. ¿Qué es un corazón ilimitadamente bueno? Corazón limpio, misericordioso, que escucha, que perdona, que se pone en el lugar del otro. Eso es lo que el limpio de corazón. Todo eso expresa preciosamente las bienaventuranzas, ¿no? Por eso esta petición del perdón, porque la mayor expresión del amor es el perdón. Dios es amor porque perdona siempre.
Dios es amor, porque perdona siempre. Dime lo que perdonas y te diré lo que amas. Las madres que estáis aquí, os lo digo muchas veces, ¿le perdonáis todo a vuestros hijos? ¿Les queréis tanto que casi no sentís ofendido por ninguno de ellos? Es que les queréis tanto que sois incapaces de ¿cómo le voy a perdonar ya a mi hijo? Es que ni me he sentido ofendido casi, de tanto como le quiero, ¿no? Pues eso nos pasa a Dios con nosotros, nos quiere tanto. Por eso cuando vuelve el hijo pródigo a casa, le comía besos, le besó y le abrazó. Yo recuerdo haber escuchado a algún teólogo que en la parábola del hijo pródigo Dios se queda corto, porque la realidad teológica no es que Dios nos espera, la realidad teológica es que Dios nos busca, que se ha ido a buscarnos para que volvamos a su casa. Eso es la encarnación y eso es como la Trinidad se encarna el Verbo para que va a buscarnos como la oveja perdida para llevarnos en su corazón. Pero viene ahora ya la segunda parte de este comentario, que a mí me parece que es también hermosísimo, de este que estamos comentando: perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dice así el 2842. Es como, no es el único en la enseñanza de Jesús, este cómo, no es el único en las enseñanzas de Jesús. ¿Ves cómo a través de este misterio de la oración, por eso es tan importante orar? Dime lo que oras y te diré qué cristiano eres y la coherencia que tienes. Quien deja la oración, Dios acaba siendo nadie. Decía el Papa Juan Pablo II que quien ora está en estado de alto riesgo en su vida cristiana. Y de hecho, cuando yo he tenido gente que ha dejado la vida cristiana, que se ha enfriado, incluso que ha dejado su vocación, incluso que ha vivido su fidelidad matrimonial o su infidelidad, o que ha vivido tantas y tantas cosas, muchas veces tú le preguntas y en el fondo hace años que no rezan. Hace años que dejaron en su vida de seguimiento de Jesús, ¿no? Cuando se deja la oración, Dios acaba siendo nadie. Por eso es tan importante no dejarlo, porque como decía Juan Pablo II, el cristiano que no ora es un cristiano que está en alto riesgo de dejarlo todo. Por lo tanto, dice aquí en el 2842, este cómo, y va a poner ahora ejemplos de cómo Jesús muchas veces en el Evangelio lo explica esto de una manera bellísima. Por ejemplo, dice Jesús: sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Otra vez, como Mateo 5:8-40. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. ¿Veis cómo esto aparece muchas veces? Os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Otra vez este famoso yo como. Por eso es una expresión que aparece muchas veces en el Evangelio y que está en el estilo de Jesús. Es decir, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y encontraréis vuestro descanso. Jesús no dice nada si no lo vive y si no tiene detrás su vida y su coherencia. ¿Sabéis por qué dice el Evangelio que Jesús hablaba con autoridad? Y algunos identifican que la autoridad significa autoritarismo de Jesús. ¿Sabéis por qué Jesús hablaba con autoridad? ¿Qué significa ese hablar con autoridad? Jesús hablaba con autoridad. Pues hablar con autoridad significa con coherencia. Porque la persona que no es coherente no tiene ninguna autoridad. Ni el padre con los hijos, ni el sacerdote en su parroquia, ni la superiora en su comunidad religiosa, ni en una comunidad. Una persona que no vive lo que dice, que no es coherente, absolutamente no tiene ninguna autoridad. Puede tener autoritarismo, que es otra cosa. Puede mandar mucho, pero eso no es la autoridad como la vive Jesucristo, ¿no? Por eso dice así: observad el mandamiento del Señor, es imposible si se trata de imitar desde fuera el modelo divino. Por lo tanto, no es una imitación externa, Se trata de una participación vital y nacida del fondo del corazón, en la santidad, en la misericordia
y en el amor de nuestro Dios. Solo el Espíritu, que es nuestra vida, puede hacer nuestros los sentimientos que hubo en Cristo Jesús. Así la unidad del perdón se hace posible. Perdónanos mutuamente como nos perdonó Dios en Cristo. ¿Cómo nos perdonó Dios en Cristo? Es como si nosotros viera a decir que esto no es una cuestión externa. No es que yo, pues voy a perdonar, tengo que perdonar como... No, si es que es un corazón que se ha transformado por su gracia y que nosotros acogemos para vivir con los sentimientos del corazón de Cristo, que es la santidad, que es la vivencia de nuestro bautismo. Por eso ya dice así en el 2843. Así adquieren vida las palabras del Señor sobre el perdón, ese amor que ama hasta el extremo del amor. Es la parábola del siervo con entrañas que culmina las enseñanzas del Señor sobre la comunión eclesial y que acaba con esta frase: eso mismo hará con vosotros vuestro Padre Celestial si no perdonáis cada uno de corazón a vuestros hermanos. Allí es, en efecto, en el fondo del corazón donde todo se ata y se desata. Hay mucha gente que porque no perdona lleva toda su vida un cadáver en el corazón y huele a muerto. Es verdad lo que decía el padre Lacordaire. ¿Quieres ser feliz un instante? Véngate. Pero si quieres ser feliz toda la vida, perdona. La persona que tiene un corazón que perdona y reconciliado es una persona inmensamente feliz. Porque no tiene en su corazón ese cadáver, no huele a muerto su vida. Personas que no son capaces ni de perdonar ni de reconciliarse, ¿no? Son herméticos, son esos cantos rodados que decíamos, que pasa el agua de la gracia de Dios, pero no penetra en un corazón bueno, como es el que nos trae Jesús. Allí es, en efecto, en el fondo del corazón, donde todo se ata y se desata, donde nos jugamos la santidad, en el fondo de nuestro corazón, en la interioridad. Por eso tenemos como lema también de nuestra Escuela Diocesana de Oración aprender a orar orando, pero también crecer por dentro en la oración para servir por fuera. En el fondo lo que está diciendo el Catecismo de la Iglesia Católica. Allí es, en efecto, en el fondo del corazón donde todo se ata y se desata. No está en nuestra mano no sentir ya la ofensa y olvidarla. No está en nuestras manos a veces. Pero el corazón que se ofrece al Espíritu Santo cambia la herida en compasión y purifica la memoria, transformando la ofensa en intercesión. Rezad por los que os persiguen, haced bien a los que os hacen daño, hacedle bien orando por ellos. No devolvéis mal por mal. Yo le cuento mucho a los chicos y chicas que confirmo la experiencia que tuve en Roma. Cuando estaba estudiando, es verdad que era un reportaje de hacía muchos más años. Yo cuando estaba en Roma iba mucho a los jesuitas, a la Piazza del Gesù, donde están los jesuitas, que por cierto, la última vez que he estado también en Roma, he vuelto a preguntar al que me acompañaba y me decía más o menos dónde quedó o dónde apareció el coche, un Renault 5 donde en el interior apareció el cadáver con unos cuantos tiros de Aldo Moro. Aldo Moro, sabéis que era un político muy conocido, muy querido en Italia, fue amigo personal de Pablo VI. Las Brigadas Rojas, que son tan salvajes como todo el terrorismo, ¿no? Internacional, todos los terrorismos, el terrorismo es salvaje, no tiene ningún sentido, no puede tener ningún derecho de ciudadanía. No digamos aquellos que dicen que matan en nombre de Dios. Ese Dios no puede existir, porque Dios no quiere la muerte del pecador, ni la muerte de nadie, dice la Escritura, sino que viva, ¿no? Dios no quiere. Pues a este hombre bueno, honesto, le secuestraron las Brigadas Rojas y apareció muerto cerca de la Piazza del Gesù, donde están los jesuitas. Y sus 4 hijas, ellos eran de Milán, las 4 hijas fueron a la cárcel a perdonar a los asesinos de su padre. Y esa fue la escena que vi yo en un reportaje que se hacía la televisión italiana. Había cientos de periodistas, porque estaba todo Italia todavía
muy dolorida con todos estos temas, ¿no? Tremendo, como donde hay el terrorismo, mete una situación social tremenda, la guerra, ¿no? Digamos la guerra, ¿no? Uno no comprende cómo pueden seguir existiendo guerras, ¿no? Y cómo puede seguir hablando las armas, ¿no? Pues entonces, y la primera chica, la primera hija de Aldo Moro, a la salida de la cárcel, no dijo nada, la segunda, que tendría unos 20 años, tampoco, la tercera tampoco, pero la cuarta, que luego después dijo que se había confirmado en una parroquia de Milán, dijo esto a los periodistas, una chica, la más pequeña de las hijas de Aldo Moro: ¿de qué se sorprende ustedes de que perdonemos? Lo hemos aprendido de Jesús. Fijaros, ese fue el testimonio que dio esta chica. ¿De qué se sorprende ustedes de que perdonemos? Lo hemos aprendido de Jesús. Lo hemos aprendido de Jesús. No sé si dijo después que también habían aprendido en las catequesis de confirmación. Lo hemos aprendido de Jesús. Por eso dice, y ya voy terminando en la recta final, 2844 dice: la oración cristiana llega hasta el perdón de los enemigos, como hace esta chica, la hija de Aldo Moro, ¿no? Mateo 5, transfigura al discípulo configurándolo con su maestro. Con su maestro. El perdón es cumbre de la oración cristiana. Mirad, si perdonáis mucho, tendréis una profunda vida de oración y muy gozosa. Como seáis duro de corazón, vuestra oración será sequísima, ¿eh? Disfrutaréis poco del amor de Dios y disfrutaréis muy poquito de una experiencia profunda del amor con el Señor. ¿Por qué? Porque hay una relación entre la cabeza y el cuerpo, entre el corazón del Señor y el amor a los hermanos. Por eso es tan importante. Las personas que son muy compasivas, que perdonan, que tienen un corazón bueno, de verdad, suelen disfrutar mucho en la oración. Yo a veces he conocido personas que tú te interrogabas porque es verdad que tenían una continua sequedad en la oración, una continua oración, pues muy... Y yo siempre me interrogaba y casi siempre descubrí al final que era porque eran duras de juicio, no tenían un corazón bueno, no perdonaban casi nada, les costaba perdonar. Y no es que no nos cueste perdonar, porque nos puede costar a todos perdonar, claro. Por eso tenemos que aprender que la gracia llegue hasta y penetre hasta el último rincón de nuestro corazón, donde nos jugamos la santidad, en ese corazón transformado, según el corazón de Cristo. Pero dice así: transfigura al discípulo configurándolo con su maestro. El perdón es cumbre de la vida cristiana, es cumbre de la oración. El don de la oración no puede recibirse más que en un corazón acorde con la compasión divina. Perfecto lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, lo que estoy repitiendo continuamente. Por eso es una joya el Catecismo de la Iglesia Católica en todos lo que trata, todos los temas, ¿no? Deberíamos tenerlo como después de la palabra de Dios, del Evangelio, y tenerlo como uno de los grandes referencias también y de los grandes clásicos también de espiritualidad, esta parte cuarta y todo, aparte de que es el último gran ejercicio del magisterio de la Iglesia, concretamente del Papa también Juan Pablo II. El perdón es cumbre de la oración cristiana. El don de la oración no puede recibirse más que en su corazón acorde con la comprensión divina. Además, el perdón da testimonio de que en nuestro mundo el amor es más fuerte que el pecado. Claro. Es decir, si el fruto que da siempre en la vida de oración es un corazón bueno, un corazón que perdona, un corazón que se pone en el lugar del otro, siempre. A veces hay gente que dice, a mí me dice mucha gente, es que siempre tengo que perdonar yo. Pues claro, porque eres el que más ama. Que tengo que perdonar siempre yo, porque eres el que más ama. Por eso el amor, porque eres el que más ama. Los mártires de ayer y de hoy dan este testimonio de Jesús. El perdón es la condición fundamental de la reconciliación de los hijos de Dios con su Padre y de los hombres entre sí, dice Juan Pablo II, ¿no?
el perdón es la condición fundamental de la reconciliación de los hijos de Dios con su Padre y de los hombres entre sí. Que donde haya ofensa, dice una oración que está en la línea de San Francisco de Asís, que donde haya ofensa ponga yo perdón. Es esa actitud de San Francisco que vivió y que viven todos los místicos cristianos, hombres y mujeres de oración, que han vivido ese corazón reconciliado. Por eso dice el último número que comento, 2845. No hay límite ni medida en este perdón, esencialmente divino. Si se trata de ofensa de pecados, según Lucas, o de deudas, según Mateo 6:12, de hecho nosotros siempre deudores, somos deudores siempre. Ya no se traduce, pero a nuestras ofensas, nuestras deudas como nuestros deudores, que decían, por ejemplo, antiguamente nuestros padres han rezado así, y también quizás algunos de nosotros, porque cuando hubo se aplicó a todos el criterio del Padre Nuestro para que se rezase en toda la lengua castellana, en todo el mundo, fue cuando se pasó a nuestras ofensas, ¿no? Pero también la traducción era nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y aquí lo explica muy bonito el Catecismo de la Iglesia Católica. Dice así, lo vuelvo a leer. Si se trata de ofensas, de pecados, según Lucas 11:4, o de deudas, según Mateo 6:12, de hecho nosotros somos siempre deudores. Con nadie tengáis otra deuda que la del amor, que la del mutuo amor. Romanos 13. La comunión de la Santísima Trinidad es la fuente y el criterio de verdad en toda relación. Se vive en la oración y sobre todo en la Eucaristía. Por eso este texto de San Cipriano, sabéis que está todo el Catecismo de la Iglesia Católica, esta cuarta parte, impregnado de los textos de los santos padres, que son tan profundos y que sin lugar a dudas es lo que mejor se escribió y lo que más profundidad ha tenido en los temas estos, los santos padres, la tradición con mayúscula que dice la Iglesia, dice así: Dios no acepta el sacrificio de los que provocan la desunión. Dios no acepta el sacrificio de los que provocan la desunión. Los despide del altar para que antes se reconcilien con sus hermanos. Texto del Evangelio, Vete antes a reconciliar con tu hermano. Dios quiere ser pacificado con oraciones de paz. La obligación más bella para Dios es nuestra paz, nuestra concordia, la unidad en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de todo el pueblo fiel. ¿Y cómo podemos tener paz en el corazón si no perdonamos? Tantos que porque no son capaces de perdonar arrastran toda su vida en su corazón cadáveres de muerte y sin vida, ¿no? Solo la persona que es capaz. Y cuando nosotros por nuestras propias fuerzas sabemos que no podemos perdonar, que nos sale nuestro hombre viejo, que no es tan fácil, que esto no es un voluntarismo, un pelagianismo que dice uno, venga ya, quiero ser santo, ya lo soy, quiero perdonar, ya perdono, porque luego está nuestra fragilidad, nuestra miseria, pero sí podemos pedir. Dicen que cuando uno empieza a pedir a Dios lo que no tiene, va muy bien en la vida de oración, va muy bien en la vida espiritual, va muy bien en la vida cristiana, porque ha descubierto que ha tocado techo en su propia experiencia y necesita acudir humildemente a aquel que es la vida. Por eso cuando haya cosas en tu vida que no puedas vivir, pídalas al Señor, porque si no te lo va a dar, era también una de las peticiones que hemos tenido del Padre Nuestro. Si tú que eres malo y cuando te pide tu padre pan, no le das una serpiente, o te pide un pez, no le das un escorpión. Si vosotros que sois malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cómo no lo va a dar vuestro Padre? Cuando le pedimos que nos santifique, que nos ayude a perdonar, que nos enseñe a vivir el perdón, la pobreza, tantas y tantas realidades como tenemos que vivir. ¿Cómo no vamos a pedírselo al Señor que nos ayude a vivirlo? Claro que nosotros no podemos, pero como dicen los cursistas de cristiandad, Cristo y yo mayoría aplastante. Cristo sin mí, Cristo
Sin mí no quiere. Yo sin Cristo no puedo. Cristo y yo, mayoría aplastante. Porque es verdad que Cristo sin mí no quiere, porque Cristo también necesita mis manos y mis ojos y mi corazón y mi vida. Pero es que yo sin Cristo no puedo, nada. Todo lo puedo en aquel que me comporta. Pero Cristo y yo, mayoría aplastante. Por eso necesitamos también en nuestra propia vida y en nuestra propia experiencia de oración, necesitamos pedir. Por eso yo os propondría ya los últimos deberes al terminar esta catequesis, que nos vamos ya acercando hacia la recta final de estos 2 años en que hemos comentado, con más de 60 catequesis, estamos comentando sábado tras sábado para esta escuela diocesana de oración que sirva para siempre, para ayudarnos en nuestra profunda vida de oración, muy práctica, porque ha sido muy práctica. Hemos intentado aprender a orar orando. Pues yo os diría, ¿no?, de que tengamos siempre ese deseo de que nuestra oración nos identifique plenamente con el corazón de Cristo. Y cuando uno es humilde y se da cuenta que no llega y que no puede y que necesita pedir al Señor y que como un niño lo tiene que desear y anhelar, pues uno va descubriendo cómo su vida se va transformando y se va cambiando. Y eso es lo que estamos aprendiendo nosotros en nuestra escuela diocesana de oración. Vamos aprendiendo y cómo hay ingredientes que lo que hace la oración es hacerte un cristiano maduro. Una vida profunda de oración te ayuda a madurar. Claro, necesitamos también los sacramentos, por supuesto. Necesitamos también la escucha de su palabra, necesitamos la vida fraternal, necesitamos todo. El cristianismo es una especie como de coral o de orquesta, donde son muchos los instrumentos que hay que tocar si queremos llegar a vivir en esa santidad, en esa polifonía y en esa plenitud. Pero también es verdad que necesitamos de la ayuda y de la fuerza del Señor. Sin mí nada podéis hacer. Y cuando uno lo vive así, cuando uno vive esa profunda relación con Jesucristo, su vida se transforma. Pues vamos a seguir potenciando esta profunda vida de oración si queremos crecer en una fe que se hace audacia, en una esperanza que se hace confiada, en una caridad que se hace servicio a los más pobres. María, pequeña María, tú eres la brisa suave de Elías, el susurro del Espíritu de Dios. Tú eres la zarza ardiente de Moisés, que llevas al Señor y no te consumes. Tú eres el lugar junto a mí que mostró el Señor a Moisés. Tú eres la hendidura de la roca que Dios cubre con su mano mientras que pasa su gloria. Venga el Señor con nosotros, si hemos hallado gracia a sus ojos. Es cierto que somos pecadores, mas ruega tú por nosotros y seremos su pueblo y su heredad. María, pequeña María, hija de Jerusalén, madre de todos los pueblos, Virgen de Nazaret. Tú eres la nube del desierto que protege la marcha de Israel. Tú eres la tienda de la reunión, el
que lleva la alianza, el santuario de la gloria del Señor. Venga el Señor con nosotros, si hemos hallado gracia a sus ojos. Es cierto que somos pecadores, mas ruega tú por nosotros y seremos su pueblo y su heredad. Pues en esta semana en la que está siendo un poco excepcional todo, donde hemos tenido que cambiar el horario de emisión de esta catequesis, en lugar de ser a las 6 de la tarde, está siendo a las 9 de la noche, y en el que también, pues por primera vez, casi el que canta y nos ayuda a elevar el corazón y el espíritu a Dios con el canto, también va a ser el que nos va a dar testimonio en este día. Hoy comparte su testimonio con nosotros Diego Gafó, de 47 años de edad. Es hijo de Rafa y Marina. Es el tercer hijo de 4 hermanos. Trabaja en el albergue de personas sin hogar de Cáritas. Se casó el 27 de septiembre del 2002, del cual ha dado fruto fruto de su amor 2 hijos, uno de 18 y otro de 16 años. Desde hace 14 años es miembro de la segunda comunidad neocatecumenal de la parroquia Santiago el Mayor de Toledo. Pues escuchemos atentamente su testimonio. Pues buenas noches a todos y bueno, pues estoy aquí un poco para contar mi experiencia de oración y yo solo puedo recordar, si me voy atrás en el tiempo, pues mis primeras oraciones siempre fueron, pues cuando era pequeño recuerdo rezar con mis padres por las mañanas y por las noches. Nos levantábamos y después de desayunar, revestirnos, nos íbamos al cole y rezábamos mis 4 hermanos con mis padres, una oración sencilla, cada uno hacía unas peticiones, acorde a nuestra edad, por supuesto. Luego rezábamos el Shema Israel, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Haz esto y vivirás. Todo eso lo repetíamos y luego rezábamos el Padre Nuestro, un Ave María, un Gloria, nos dábamos la paz y al cole. Y por las noches, pues lo mismo, y a dormir. También recuerdo, cuando era pequeño, rezar laudes con mis padres los domingos. También recuerdo que era pues un rollo para mí, muy aburrido, porque como niño que quería jugar, quería irme con mis amigos y disfrutar, pero mis padres me insistieron, eran bastante estrictos con la oración y bueno, pues es algo que yo he intentado transmitir también a mis hijos. Siempre que nos vamos al cole también rezo con ellos lo mismo que rezaba con mis padres. Cuando se acuestan, pues también rezo con ellos. Nos gusta pedirnos perdón, la paz e intentar pues tener un gesto de amor todos los días con ellos. A los 14 años, como ha dicho también, entré en la comunidad neocatecumenal de la parroquia de Santiago, o sea que ya hace 30 y muchos años que llevo allí, y ahí he aprendido pues a vivir, o intentar aprender a vivir en humildad, sencillez y alabanza. Humildad, como decía don Francisco, de sencillez y alabanza y rezar todos los días. Yo sí que recuerdo que a los 20 y tantos años, en uno de los pasos de estos que hice del camino neocatecumenal, pues la Iglesia nos entregó un salterio para rezar laudes todos los días. Pues lo rezaba. Yo siempre he sido muy rebelde con la Iglesia, con el camino, y siempre he querido irme, porque no encontraba mi sitio, no era feliz en el camino, porque pues que quería vivir fuera de la Iglesia. Y estoy seguro que sigo en la Iglesia y sigo en el camino gracias a la oración de mis padres, de mis hermanos de comunidad, que han insistido y han perseverado por mí, y aquí estoy, dando gracias a Dios por tantos bienes como me ha dado todos los días,
toda la historia que ha hecho en mi vida, que ha sido maravillosa. Ya he hecho que estoy casado con una mujer, yo digo que no es una mujer, que es un monumento, que es una maravilla que me ha regalado Dios y que es lo mejor que tengo, mis hijos. En este tiempo, pues recuerdo que ha habido tiempos duros, ha habido tiempos de muchísima dificultad y me he apoyado ¿dónde? Pues en la oración. Escuchando a don Francisco, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. En mi vida eso se ha hecho real. He visto cómo he podido perdonar a un amigo que me traicionó, que me hizo muchísimo daño, que llegué a odiarlo, que no podía hablar de él, era algo superior a mis fuerzas. A través de la oración, un catequista me dijo, por lo mismo que ha dicho don Francisco, si quieres ser feliz un instante, odia, véngate, y si no, pues perdona. Y lo que tienes que hacer es rezar por él todos los días. Y digo, ¿pero cómo voy a rezar por él si es una persona que es que no quiero que exista? Pues recé por él todos los días, todos los días, todos los días. Y Dios cambió mi corazón y he podido llegar a amarlo. Después de un tiempo lo volví a encontrar y de mi corazón no salió odio, salió misericordia. Otro ejemplo que puedo poner es que fue despedido de una empresa de forma absolutamente injusta, tan injusta, no es que sea opinión mía, sino que en el propio, no los demandé porque no quise demandarlos, pero sí que puse al servicio de mediación y ellos reconocieron que habían mentido para despedirme, porque no les caía bien, y también recé por ellos y en ese tiempo fue de mucha dificultad, porque me quedé en el paro, tenía 2 hijos, todavía eran pequeños. Pues pude llegar a amarlos en lo profundo de mi corazón y no tener este odio que solo genera pues malestar y dolor. Y también recuerdo que en el año 2006, 2007, hice una peregrinación a Roma y a Loreto y fuimos a la casita de la Virgen de allí de Loreto. Y la Iglesia me entregó un rosario que todavía guardo y espero que cuando me muera pues me entierren con él. Y entonces pues es otra arma que me da la Iglesia, que es pues, rezar laudes, rezar vísperas y rezar el rosario. La verdad es que no lo rezo siempre, no soy perfecto, por supuesto, y casi nunca, pero cuando tengo algún momento pues sí que me gusta rezarlo. Alguna vez voy andando por la calle, no tengo rosario, me compré un rosarito de estos de muñeca y lo iba rezando, un anillo, o si no, pues con las manos. Pero sí que me gusta estar rezando y pedirle a la Virgen que me ayude, que esté cerca de mí. Quizá en este tiempo de oración de mi vida puedo decir que he reconocido a Dios como un Padre, a Jesucristo como el Redentor y a la Virgen como mi Madre, y al Espíritu Santo, como dice un sacerdote que quiero mucho, que es Miguel, que es el Espíritu Santificador, que es el que santifica mi vida todos los días. Luego tengo la inmensa suerte, como decía al principio, de trabajar en Cáritas en el albergue de personas sin hogar. Y bueno, pues es la suerte de poder ver a Jesucristo todos los días en las personas que vienen a vernos. Todos los días, no creo que todo el mundo tenga la suerte de ver a Jesucristo todos los días en su trabajo. Pues yo soy uno de los afortunados y mucha gente me pregunta que cómo puedo soportar ver a las personas estas que huelen mal, que dan guerra, que vienen bebidos, que vienen con síntomas de haber consumido drogas. Y yo les explico que la única forma que tengo es justificarlos. Y los justifico a través de la misericordia, evidentemente. Que si yo hubiera tenido la vida que tienen ellos, hubieran tenido ellos, de sufrimiento, de dolor, de maltrato, de abusos, entonces siempre llego a la misma conclusión: hubiera sido peor que ellos. Y si soy peor que ellos, lo único que puedo hacer es justificarlos. Y si los justifico, los amo y no los juzgo. Y todo esto pues también creo que es debido a la oración, a estar siempre en presencia de Jesucristo. Y ya está. No tengo más que decir. ¿Algo más?
del Líbano, esposa, ven del Líbano, ven. Tendrás por corona la cima de los montes, la alta cumbre del Hermón. Tú me has herido el corazón, oh esposa amada mía. Ven del Líbano, esposa, ven del Líbano, ven. Busqué el amor del alma mía, lo busqué sin encontrarlo. Encontré el amor de mi vida, lo he abrazado y no lo dejaré jamás. Yo pertenezco a mi amado y él es todo para mí. Ven, salgamos a los campos y nos perderemos por los pueblos. Salgamos al alba a las viñas y recogeremos de su fruto. Yo pertenezco a mi amado y él es todo para mí. Busqué el amor del alma mía, lo busqué sin encontrarlo. Encontré el amor de mi vida, lo he abrazado y no lo dejaré jamás. Precioso e impresionante el testimonio de esta catequesis, ¿no? Como siempre corroboran desde distintos aspectos, ¿no? Desde aquí también, con esta experiencia tan hermosa que nos ha contado, animaros a que este verano, ya ha empezado prácticamente, pues tengáis alguna experiencia de Dios, de ejercicio, retiros, algún curso, convivencia. No dejéis de dedicar tiempo este verano, algunos días a Dios. Yo desde hace casi 30 años doy el mes de ejercicios en agosto, del 31 de julio al 24 de agosto. Lo voy a hacer este año en Toledo, en la Casa de Espiritualidad del Buen Pastor de Toledo. Puede hacer el mes completo o pueden hacer una semana o 4 días. Cada uno puede sumarse los días que quiere. Incluso yo los he hecho de tal manera de que se pueda hacer en 2 o 3 años o 4, se puede hacer haciendo cada mes de agosto una semana. Al final en 4 años ha hecho el mes completo, ¿no? Son ejercicios espirituales a la luz del corazón de Cristo. Os animo a los que queráis sumaros a esta experiencia, porque es bueno también dedicar tiempo a Dios, al silencio, a la oración, a estar en contacto y en sintonía con Él. Como nos ha explicado muy bien el testimonio, a veces los hermanos, a veces esa experiencia de silencio, esa comunidad, esa liturgia de las horas, los laudes, las vísperas, el rosario meditado, todo aquello que me ayude a mantenerme en esa sintonía con el Señor. Desde luego, la oración tiene que dar como fruto un corazón ilimitadamente bueno como el corazón de Jesús. Hasta dentro de una semana, hasta el próximo sábado, que sigamos viviendo el gozo y la alegría del encuentro con Jesús.